Sí, creo que es importante que de pronto la gente tenga eso en la cabeza, de pronto que se asuma, no sé cómo se haría, si con alguna campaña comunicacional, de que las personas tengan en su radar el hecho de que sea una segunda vuelta, una cosa así, en estas elecciones, porque así se mostraba o se muestra en las encuestas, cuando ponían a los demás a 1%, 1%, 1% y solo dos tendencias o tres, podríamos decir, pero muy bajo, según algunas encuestas, con la mayoría de intención de voto. ¿Podemos creer en eso, Virgilio, o hay que aguantarse nomás hasta las elecciones? Vea, y yo le digo, el pueblo ecuatoriano está tomando decisiones. El pueblo ecuatoriano está mirando que es momento de definiciones, ¿no? De definiciones. Yo soy respetuoso del pronunciamiento del pueblo en las elecciones, ¿no? Y Ujú. creo que eso sí, hay que estar vigilantes de que efectivamente se garantice el pronunciamiento del pueblo en las elecciones. A mí me asusta Ya. cómo el gobierno actúa con tanta impunidad. ¿Sí? Hace lo que quiera, Sí. atropella la constitución, atropella la Nadie ley, le dice nada. busca exacerbar también la situación y la tensión en las Fuerzas Armadas. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a hacer este gobierno que ha actuado con tanta impunidad, que ha actuado atropellando el derecho nacional, el derecho internacional, exacerbando además la situación con los militares? Cuando el 9 de febrero el pueblo se pronuncie y si ese resultado no le gusta, sí tengo preocupación Ok. por eso, tengo preocupación por ello, ¿sí? Por eso el pronunciamiento del pueblo tiene que ser categórico, por eso creo yo también es un argumento más para ojalá podamos definir en primera vuelta y que Ujú. esos resultados se respeten, precisamente por eso, para que no exista estas ideas que me parece que sí rondan por Ujú. alguna cabeza desquiciada, ¿sí? Que le dicen, no, no te preocupes, atropella la Constitución, Y no ya te lo está haciendo. preocupes, no, claro, evidentemente, pon por decreto a la vicepresidenta que tú quieras, no te preocupes, tienes de todas maneras organismos electorales que no van a decir nada. O sea, actúa con mucha impunidad el Ujú. presidente de la República. Y Ujú. además toma esto, exacerba la tensión en las Fuerzas Armadas, en lugar de él como presidente exigir también y sumarse a que pueda haber una investigación transparente que determine, no solo, ya está muy claro quienes cometieron el delito de desaparición forzada, eso ya está muy claro. Ya está muy claro, fueron detenidos menores, esos menores no fueron trasladados a donde Y se legalmente se desaparecieron. debía, ¿sí? Fueron desaparecidos. Pero luego todavía toca investigar cuál es la banda criminal ¿Quién y los no me mató? importa si esa banda, exacto, es de mafiosos, de cualquier mafioso que sea, Ujú. esos mafiosos actúen uniformados o no, espero que no, ¿sí? Pero él debió haber exigido transparencia, porque eso es lo que fortalece las instituciones, Nelson. No es Ujú. que poniendo más tierra y más tierra y más tierra se Olvidándose. ocultan los hechos, no, todo lo contrario. Las instituciones se fortalecen con transparencia. Y eso el presidente, el ministro Lofredo, han asumido como un ataque institucional a las Fuerzas Armadas, lo cual es Ujú. una barbaridad. Exacerban el ánimo en las Fuerzas Armadas. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar si el 9 de febrero se topan con unos resultados que no les gustan? ¿Sí? Por eso que el pueblo tiene que ser categórico. El pueblo, espero yo, que el 9 de febrero vote categóricamente y diga, Ujú. esto se acabó aquí, ahora tenemos una presidenta, usted presidenta, ahora 9 de febrero, empiece a ver cuáles son las personas, el equipo con el que va a trabajar y usted en presidenta empiece ya a pensar en cuáles son las soluciones para que desde el primer día se tomen decisiones en favor del pueblo ecuatoriano. Esto es lo que en este momento se requiere, eso solo lo decidirá el pueblo. Si el pueblo dice, no, sigan corriendo, nosotros Claro. seguiremos en esta maratón, estamos mentalizados, estamos con el corazón y las piernas listas para correr la maratón, enfrentarnos al hombre, seguramente uno de los más millonarios del país y que Ujú. además usa y abusa del Estado, pero lo vamos a derrotar en las urnas con el favor del pueblo ecuatoriano. Que así sea, porque la gente toma al final la decisión y preocupa mucho lo que decía usted, Virgilio, sobre precisamente esas actitudes que podría tener, pero más preocupa porque se rodea de gente, que yo no, la verdad que no creo que sea tanta, pero sí hay un grupo social, incluso aquí en el país, en donde le dice lo que usted le menciona. O sea, oye, mira, ganó Luisa en primera vuelta, pero muy poquito, o sea, aunque bueno, la diferencia es amplia,
tomando en consideración las reglas para ganar en primera vuelta. Pero que alguien le diga, no la dejes posesionarse, metiéndole la idea de que si ellos llegan al poder, las Fuerzas Armadas van a caer, o los militares, la cúpula, quien está. Eso es lo que te entiendo, que puede crearse este ambiente de no la dejen posesionar. Es que creo que están jugando a eso. Yeah. Por eso el mensaje de Luisa González del día del debate, antes del debate, también fue muy claro respecto del apoyo a las Fuerzas Armadas, sí, claro, de el apoyo a el régimen constituido, de que para luchar contra la delincuencia se requiere toda la fuerza del Estado, pero la fuerza del Estado implica el respeto de la Constitución y la ley, claro. Porque hay unos constitucionalistas y hay unos analistas chistosos que dicen que para enfrentar la delincuencia hay que hacerlo con toda la fuerza del Estado, como si el Estado y como si esas Fuerzas Armadas no estarían también reguladas por unas normas constitucionales, legales, por unos protocolos. Precisamente pasan cosas como las que pasan porque hay falta de protocolos claros para la actuación de las Fuerzas Armadas cuando actúan también con la población civil. Y Luisa dijo, voy a respetar todo mi respaldo a las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo voy a respetar la constitucionalidad y la institucionalidad del país. Ellos están jugando a esta idea perversa. Y para eso, lo único que nos puede salvar es un pronunciamiento categórico frente a estas malas intenciones. Tiene que haber toda la fe, el corazón del pueblo ecuatoriano para categóricamente pronunciarse en las urnas. Ojalá eso se define el 9 de febrero, si no, hasta el 13 de abril seguiremos corriendo, y hay que ganar las elecciones para revivir el país. Virilio, ¿tienen ustedes identificados posibles golpes que puedan recibir en estas 2 últimas semanas? Se ha visto, por ejemplo, la típica de lo de Venezuela, ¿no? Es la típica que tratan de posesionar, y los medios también ahí con saña, alevosía, Luisa González apoya a Maduro, una cosa así media rara. ¿Han identificado lo que podría ocurrir? Le pregunto porque a veces es bueno como organización como estar un paso adelante, ¿no?, en lo que pueda pasar para tener una respuesta. Vea, nosotros, le digo, si estamos, ya no nos sorprende, y creo que el país también está atento a lo que pueda pasar, porque hemos vivido cosas que son realmente espeluznantes. En la campaña anterior hubo el asesinato de un candidato que, si no habría sucedido este hecho, seguramente el escenario electoral habría sido completamente distinto. Claro, sí, aquí, vea usted, qué mentes tan miserables, porque no hay otra palabra. No es que son ingeniosos, creativos para hacer estas fake news, no. Decían que estamos preparando un autoatentado contra Jorge Glass. Ahora que estamos preparando un autoatentado contra Luisa González, y que como parte de eso va a ser asesinado un miembro de la seguridad de Luisa González. Después que hemos tenido una reunión y que hemos conspirado el 4 o 5 de enero, o sea, todas mentiras, falsedades, patrañas, miserables, que están urdiendo estas mentiras para buscar afectar en los votos precisamente a Luisa González. Son personas, ¿saben lo que pasa, Nelson? Que ellos creen que en esta época que hemos tenido oscuridad, de angustia, de incertidumbre, de falta de empleo, de desesperanza, ellos creen que los malos son los que funcionan. Ellos creen que el Joker puede llegar a gobernar Ciudad Gótica. Dicen, si ya tuvimos por un momento el gobierno del Joker en Ciudad Gótica, toda esa esperanza, esto se puede profundizar, ¿sí? ¿Y qué creo yo que se van a estrellar? ¿Sabe con qué? Con que el pueblo ecuatoriano, en cambio, es un pueblo noble. Y el pueblo ecuatoriano sabe que en situaciones como las que en este momento vivimos, no se requiere el más malo, el peor enemigo para gobernar. Se requiere la mujer y la persona más sabia. Se requiere la persona que tenga capacidad de escuchar, la persona que tenga capacidad de mirar, la persona que tenga sensibilidad para poder entender los problemas del país y buscarle soluciones. No busca el pueblo ecuatoriano, sí, que es generoso, que es un pueblo noble, no busca el más malo, no busca que Joker siga gobernando Ciudad Gótica, no, sino que pueda haber una persona sabia que pueda escuchar, unir al país, tomar decisiones y actuar con firmeza para enfrentar y resolver los grandes problemas que tiene el Ecuador. De hecho, creo que el gobierno y el señor Noboa
subestima mucho a la gente, porque es irónico, Virgilio, que Noboa recuerde el hecho que inició toda esta situación de él gobernando con decretos de terror, la invasión de TC, lo haya recordado, haya recorrido el año, y lo irónico es que después del año no hubo resultados. O sea, él mismo lo dio a entender así. O sea, recordó el año, pero no te dijo esto lo cambiamos o lo mejoramos. Seguimos igual, está la cosa terrible, está la cosa espantosa, y él mismo no se dio cuenta, pero creo que a veces subestiman mucho a la gente. Yo creo que la gente sí se da cuenta. En base a eso, Virgilio, si el debate de la primera vez que salió Noboa le ayudó a impulsar su candidatura porque de pronto se mostró cauto, se mostró no peleón, se mostró así, dijo la gente, sí, está bien, chévere, le vamos a dar el voto. En base a eso, si definió ese debate aquello, ¿crees que este primer debate o este último debate, la gente haya terminado de convencerse que ya Noboa definitivamente no es la opción? Lo dicen las encuestas. Yeah. He estado revisando análisis de encuestas, he estado revisando análisis del debate, y por lo menos un 20% de la gente que ya tenía decidido su voto por Noboa, en este momento las encuestas dicen que se está replanteando, que se está cuestionando. Un 20%, es decir, una quinta parte de las personas que ya tenían decidido el voto por Noboa, dicen no, parece que no es la persona, está primero convertido en un odiador, piensa que la solución a los problemas del país es odiar, y luego la gente ve mentiras, pues, y ve acciones desesperadas. Se nos subió a los ciudadanos del 3 puntos del IVA, y ayer rebaja, en cambio, rebaja el IVA para las mascotas, o sea, quita el IVA para el alimento de las mascotas, además dice mascotas, no lo que son seres sintientes, animales de compañía. Ya, pero la gente se da cuenta de esto, dice, el plan Fénix está funcionando, la gente dice, ¿dónde está el plan Fénix? Claro. Terminamos el año como el país más violento, no solo de la región andina, sino de América Central y de América del Sur, ¿sí? Nos habla de que va a traer inversión extranjera, y la inversión extranjera ha sido la más baja de los últimos años. Hemos tenido un año de decrecimiento económico, que desde que la dolarización se implementó en el Ecuador, este decrecimiento solo se presentó en el año 2016 por causa del terremoto, en el 2020 como consecuencia del COVID, y ahora como consecuencia de este desastre para el país llamado Daniel Noboa. Entonces, fíjate que esta actitud de no ser una persona ecuánime, ¿sí? Una persona ecuánime, empieza a que una quinta parte de su electorado, que ya tenía decidido el voto, dice que después del debate se lo está replanteando. Y ¿sabes lo que también pasa con algunos empresarios que empiezan a tener miedo? Yo creo que se le fue la mano, por ejemplo, con lo que hizo con la empresa que proveía de alimentos para el desayuno escolar y para las cárceles. Claro, eso fue muy abusivo, ¿no? Y lo de Topic también, porque algunos empresarios intentan, ¿sí? Algunos muy imbuidos de esto, de contra el correísmo, intentan mirar para otro lado. Entonces le descalifican a Topic como candidato, y la gente dice, allá, entre ellos. Pero cuando ven que además la intención no solo es descalificarle, sino quebrar sus empresas, ahí los me puede tocar dicen, a mí. Eso mañana me puede pasar a mí. Claro. Y entonces empiezan a tener miedo. Esto es terrible. Lo que pasa también, ¿sí? Y esto hace que, según los estudios que tenemos, una quinta parte del voto que ya estaba decidido por el presidente Noboa dice, no, parece que esta vez no es la solución, parece que le hizo daño estos 14, 15 meses de gobierno, le hizo daño, ya no es esa persona ecuánime, no es la persona que puede ayudar a tomar decisiones, y empiezan a ver otras alternativas. Esto parece que es muy claro. Virgilio Hernández, gracias, mi querido amigo, por siempre estar con nosotros, deseándole lo mejor para las elecciones, que la gente sepa tomar su decisión y que son los únicos con el poder de ponerle un pare a una persona que claramente va con todas las intenciones de atropellar la Constitución. Sus palabras para despedirnos, Virgilio. Bueno, ratificar lo que usted dice, que la ciudadanía asuma que tiene una responsabilidad en sus manos, y que efectivamente Luisa González, Diego Borja y el equipo que constituimos la lista 5 somos la posibilidad para que en el 2025 podamos empezar el revivir del Ecuador. Muchas gracias siempre, Nelson. Gracias, Virgilio. Nos vemos. Chau, chau. Un gusto.